Hola, muy buenos días, mis estimadas y estimados estudiantes. Pues damos inicio a nuestra sesión 7. En la sesión anterior, pues abordamos, recordarán, los principios UNIDROIT como un instrumento relevante para la regulación de los contratos comerciales internacionales. Y en esta sesión, pues nos concentraremos en una cuestión mucho más específica: la manera en que deben comportarse las partes durante una relación contractual internacional. Y aquí es muy sencillo. En un contrato internacional no basta con saber qué derechos y obligaciones aparecen escritos en sus cláusulas. También es necesario analizar cómo se ejercen esos derechos, cómo se cumplen esas obligaciones, y qué comportamiento puede razonablemente esperarse de las partes desde que comienzan las negociaciones hasta que concluyan la ejecución del contrato. Por esta razón, la buena fe y la lealtad negocial y razonabilidad constituyen criterios especialmente importantes para valorar las conductas de quienes participan en una operación comercial internacional. Estos principios adquieren, pues sí, esta relevancia porque las partes pueden encontrarse en estados distintos, pertenecer a culturas jurídicas diferentes y operar conforme a prácticas comerciales que no siempre coinciden. Y precisamente por ello el comportamiento de cada parte puede ser tan importante como el contenido literal del contrato. Y comencemos con la buena fe. Eh, Jurídicamente, la buena fe no debe de confundirse con ser amable, actuar con cortesía o tener buenas intenciones. Se trata de un estándar jurídico de conducta que exige actuar de manera honesta, coherente y compatible con la confianza legítimamente generada en la contraparte. Esto no significa que las partes no solamente deben de abstenerse de engañar, también deben evitar comportamientos contradictorios, abusivos y oportunistas que pueden perjudicar injustificadamente a la otra parte. En la contratación internacional, pues la buena fe cumple varias funciones. En primer lugar, orienta pues la manera en que las partes deben comportarse durante la negociación y ejecución del contrato. En segundo lugar, sirve como criterio de interpretar pues determinadas conductas o cláusulas cuando su alcance no resulte pues completamente claro. Y en tercer lugar, pues impide que una facultad contractual sea utilizada de manera abusiva. Pensemos, por ejemplo, en un ejemplo: una empresa que durante varios meses acepta determinada obligación, eh, y se cumpla de cierta manera y que de forma repentina pretende considerar esa misma conducta como incumplimiento con el único propósito de obtener una ventaja económica. Aunque formalmente pudiera existir una cláusula que le permite exigir una conducta distinta, sería aquí necesario valorar si el ejercicio de ese derecho resulta coherente con su comportamiento anterior. Y aquí aparece el elemento fundamental de la buena fe: la confianza legítima. En las relaciones comerciales, las partes pues pueden tomar decisiones a partir de las declaraciones, conductas y compromisos de la contraparte. Cuando una persona genera razonablemente una determinada expectativa mediante su comportamiento, no debería posteriormente actuar de manera contradictoria, y si con ello perjudica, por ejemplo, injustificadamente a quien confió en esa conducta. La buena fe, por lo tanto, le exige es cierta coherencia. No significa que una parte pierda permanentemente todos sus derechos por haber actuado de determinada forma. Significa que su conducta debe de analizarse considerando el contexto completo de la relación contractual. Y también, pues debemos distinguir dos dimensiones de la buena fe. La primera es que la buena fe como estándar de conducta.
Aquí interesa determinar cómo deben de actuar las partes, por ejemplo, informar oportunamente determinadas circunstancias relevantes, cooperar para facilitar el cumplimiento o abstenerse de aprovechar de manera desleal una situación creada durante la negociación. Y en segundo, es la buena fe como criterio para interpretar y ejecutar las obligaciones contractuales. En este caso, la pregunta consiste en determinar cómo debe de entenderse o aplicarse una obligación cuando el texto contractual no ofrece por sí solo una respuesta suficiente. Por ello, aquí la buena fe acompaña, perdón, al contrato desde antes de su celebración y permanece durante su ejecución, ¿sí? La buena fe, pues, tiene una particular importancia durante las negociaciones. Antes de que exista un contrato definitivo, pueden intercambiarse ofertas, propuestas, comunicaciones, información técnica, documentos comerciales, cartas de intención y otros instrumentos preparatorios. El hecho de que todavía no exista un contrato definitivo no significa que las partes tengan esa libertad absoluta para comportarse de cualquier manera. En principio, cada parte conserva libertad para negociar y también para decidir si celebra o no el contrato. Una negociación no obliga automáticamente a contratar. Sin embargo, esa libertad debe de ejercerse de manera compatible con la buena fe. Bueno, por supuesto, aquí puedes presentarse cuando una empresa inicia o continúa negociaciones sin una verdadera intención de alcanzar un acuerdo. Únicamente, pues, lo utiliza, por ejemplo, para obtener información comercial de la contraparte. Por ejemplo, imaginemos que una empresa afirma estar interesada en contratar a un proveedor extranjero y durante varias semanas solicita información detallada sobre el proceso de producción, costos, proveedores, estrategias logísticas y tecnología. Después se descubre que nunca tuvo la intención de contratar y que solamente pretendía obtener información útil para competir con esa empresa. La conducta relevante no sería simplemente abandonar la negociación. Lo jurídicamente problemático sería haber utilizado la negociación como un instrumento para obtener una ventaja indebida. Y también puede existir un problema de buena fe cuando una parte proporciona información falsa o deliberadamente incompleta sobre circunstancias que sabe que resultan determinantes para la decisión de contratar de la otra parte. Y esto no significa que durante una negociación comercial deba revelarse pues absolutamente toda la información disponible. Las empresas siempre conservan intereses legítimos, secretos comerciales y estrategias propias. Aquí la cuestión consiste en determinar si una parte ha ocultado o manipulado deliberadamente información que, dadas las circunstancias, debía de comunicar para evitar inducir, y ahí está un error, los elementos de validez del contrato. Debía comunicar para evitar inducir a la contraparte a una decisión equivocada. Otro ámbito especialmente relevante es la confidencialidad. Durante una negociación internacional pueden intercambiarse información técnica, financiera, comercial o estratégica. Aunque finalmente el contrato no llegue a celebrarse, esa información no puede utilizarse deliberadamente cuando fue proporcionada bajo una expectativa razonable de confidencialidad o cuando existe un compromiso expreso al respecto, ¿no? La buena fe protege en consecuencia pues la confianza necesaria para que una negociación comercial pueda desarrollarse adecuadamente. También debe de considerar la ruptura de negociaciones. Las partes son libres de no contratar, pero esa libertad no convierte cualquier ruptura en jurídicamente irrelevante. Cuando una negociación se encuentra en una etapa avanzada y una de las partes ha generado razonablemente en la otra la expectativa de que el acuerdo se encuentre próximo a contratarse,
La terminación abrupta y abusiva puede ser valorada de manera distinta a la simple decisión de no contratar al inicio de las conversaciones. Lo determinante sería aquí analizar las circunstancias, cuánto avanzó la negociación, qué compromisos se asumieron, qué gastos se realizaron razonablemente, qué información se intercambió y cuál fue la conducta previa de las partes. Y la buena fe precontractual, por lo tanto, no elimina la libertad de negociación, lo que hace es exigir que esa libertad no sea utilizada de manera abusiva. Ahora bien, pensemos ahora en el tema de la lealtad negocial. La buena fe funciona como un principio general de comportamiento. La lealtad negocial permite observar con mayor precisión cómo debe de conducirse una parte frente a la confianza y los intereses legítimos de la otra dentro de una negociación o relación contractual. Ser leal en una negociación no significa renunciar a defender sus propios intereses. Toda negociación comercial supone intereses distintos. El vendedor busca determinadas condiciones económicas, el comprador pretende obtener otras, y cada parte puede negociar el precio, plazo, las garantías, las condiciones de entrega o la distribución de los riesgos que considere convenientes. Aquí la lealtad negocial no exige altruismo, lo que exige es que esos intereses pues sí sean defendidos sin engaño, manipulación o aprovechamiento abusivo. Una parte, pues puede negociar firmemente, puede rechazar una propuesta, puede solicitar mejores condiciones, puede incluso eh, pues sí, retirarse de una negociación cuando existan, pues, razones comerciales para hacerlo. Aquí lo que resulta incompatible con la lealtad es inducir deliberadamente a la otra parte al error, ocultar intencionalmente hechos determinantes cuando existe un deber de información, utilizar información confidencial para obtener una ventaja indebida o asumir posiciones contradictorias con la finalidad de perjudicar a la contraparte. Y también la lealtad se relaciona con la cooperación. En muchos contratos internacionales el cumplimiento no depende únicamente de la conducta de una parte. Existen obligaciones que requieren colaboración. Pensemos en una compraventa internacional. El vendedor pues debe de realizar determinados actos para entregar las mercancías, pero el comprador también debe de efectuar las conductas razonablemente necesarias para recibirlas. Si el comprador deliberadamente omite proporcionar una autorización, una dirección, un documento o cualquier información indispensable y después pretende atribuir al vendedor el incumplimiento de la entrega, habría que analizar su propia conducta. La obligación contractual no puede examinarse aisladamente de la cooperación que razonablemente correspondía a la contraparte. La lealtad negocial implica precisamente evitar este tipo de comportamiento oportunista. Una parte tampoco debería crear artificialmente las condiciones para que la otra incumpla y posteriormente aprovechar ese incumplimiento. Del mismo modo, no sería congruente exigir un cumplimiento que la propia conducta de quien reclama ha hecho imposible. Por ello, la buena fe y lealtad negocial están estrechamente relacionadas. La buena fe establece el estándar general y la lealtad permite concretarlo en la relación entre las partes, ¿sale? Y bueno, pues el tercer elemento que está programado en nuestra sesión, pues debemos analizar es la razonabilidad. En la contratación internacional aparecen con frecuencia expresiones como plazo razonable, medidas razonables, conducta razonable o aquello que razonablemente puede esperarse de una parte. La función de este criterio no se pregunta, perdón, únicamente qué consideraba conveniente una de las partes desde su perspectiva personal. Aquí la cuestión es determinar qué habría hecho un operador comercial razonable
colocado en circunstancias semejantes. La razonabilidad no puede establecerse mediante una fórmula matemática, depende mucho del contexto. Para determinar si una conducta es razonable, puede considerarse la naturaleza del contrato, las características de la operación, los usos y prácticas del sector, la información disponible, los riesgos previsibles, el tiempo disponible para reaccionar y el comportamiento previo de las partes. Pensemos en un comprador que recibe mercancías y detecta una irregularidad. Una conducta razonable podría exigir que se comunique oportunamente el problema al vendedor, que adopte medidas para conservar las mercancías y que evite aumentar innecesariamente esos daños mientras se determina una solución correspondiente. Y no sería pues razonable permitir deliberadamente que el daño se agrave para posteriormente exigir una indemnización mayor. Y aquí observamos la relación entre razonabilidad, diligencia y buena fe. La razonabilidad permite valorar qué medidas eran adecuadas en las circunstancias concretas y también cumple una función importante frente a situaciones que el contrato no puede prever detalladamente. Ningún contrato puede anticipar absolutamente todos los acontecimientos posibles durante su ejecución. Por ello, cuando aparece una circunstancia no prevista de manera específica, puede ser necesario valorar cuál habría sido la conducta razonablemente esperable de las partes. Y en este sentido, la razonabilidad aporta flexibilidad sin eliminar la seguridad jurídica. No sustituye al contrato, ayuda a determinar cómo debe de ejecutarse cuando las circunstancias requieren valorar comportamientos que no pueden reducirse a una instrucción literal. Y una vez, pues sí, celebrado el contrato, estos criterios continúan operando. El primer ámbito es el cumplimiento de las prestaciones. Las obligaciones contractuales deben cumplirse en términos pactados. Sin embargo, la ejecución del contrato también exige que las partes actúen de manera que hagan posible ese cumplimiento. Una parte no puede obstaculizar deliberadamente la ejecución y posteriormente invocar el incumplimiento que ella misma provocó. Un segundo ámbito corresponde a las comunicaciones. En los contratos internacionales, una comunicación tardía puede generar consecuencias importantes. Por ello, si una parte conoce una circunstancia que pueda afectar sustancialmente el cumplimiento, la buena fe y la cooperación, pueden exigir que lo comunique oportunamente cuando esa información sea necesaria para que la contraparte pueda adoptar decisiones razonables. El tercer ámbito es la subsanación de incumplimientos. No todos los defectos tienen la misma gravedad. Si una irregularidad puede corregirse rápidamente, sin causar perjuicios relevantes y sin alterar sustancialmente el contrato, la reacción de la contraparte debe de valorarse también conforme a parámetros de razonabilidad. Y esto no significa que deba aceptar cualquier incumplimiento. Significa que debe de existir cierta proporcionalidad entre la gravedad del problema y la respuesta adoptada. El cuarto ámbito es la mitigación del daño. Cuando aparece un incumplimiento, la parte afectada no debería permanecer pasivamente mientras los daños aumentan si tiene las posibilidades razonables de disminuirla. Actuar razonablemente puede significar conservar las mercancías, buscar una alternativa temporal, comunicar el problema o adoptar otras medidas proporcionales a las circunstancias. Y finalmente, bueno, pues sí debemos de considerar el ejercicio de los derechos no contractuales. Tener un derecho no autoriza necesariamente a ejercerlo de cualquier manera. Cuando el ejercicio resulta manifestantemente contradictorio con el comportamiento anterior, persigue una finalidad abusiva o pretende aprovechar artificialmente una situación creada por la propia parte y será necesario analizar su compatibilidad con la buena fe. De esta manera, los principios que estudiamos aquí no sustituyen las cláusulas de contrato. Funcionan como criterios para determinar cómo deben de ejercerse las facultades y cumplirse las obligaciones derivadas de ellas. Veamos ahora pues algunas situaciones que permiten identificar pues sí con mayor claridad cómo funcionan estos principios, ¿no?
Supongamos en primer lugar que una empresa mexicana negocia durante varios meses con una empresa extranjera un contrato de transferencia tecnológica. La empresa extranjera solicita información detallada sobre los procesos productivos, costos, clientes y estrategias de comercialización. La empresa mexicana le proporciona porque considera que la celebración del contrato es inminente. Posteriormente se descubre que la contraparte nunca pretendió contratar y que utilizó las negociaciones exclusivamente para obtener información comercial. En este caso, lo relevante no es simplemente que el contrato no se haya celebrado. La conducta puede resultar incompatible con la buena fe y la lealtad negocial, porque la negociación fue utilizada para una finalidad distinta de aquella que razonablemente justificaba el intercambio de información. La conducta adecuada habría consistido en negociar genuinamente y respetar la confidencialidad de la información obtenida. Considerando a lo mejor un segundo supuesto, un proveedor, por ejemplo, sabe que una parte importante de la mercancía sufrirá un retraso considerable debido a un problema que ya conoce, pero decide no comunicarlo al comprador. Perdón. Para el caso, ¿no? Un proveedor sabe que hay una importante mercancía, sufre un retraso, pero decide, bueno, pues no comunicarlo al comprador porque pues espera de resolverlo antes de que éste se dé cuenta. El problema finalmente no puede solucionarse y el comprador conoce el retraso cuando ya no dispone del tiempo suficiente para buscar otro proveedor. Y aquí la conducta debe de valorarse desde la buena fe, la lealtad y la razonabilidad. No todo inconveniente contractual genera automáticamente un deber absoluto de informar. Sin embargo, cuando la información es relevante para el cumplimiento y la contraparte necesita conocerla para adoptar medidas razonables, ocultarla deliberadamente puede afectar la confianza contractual. Un tercer ejemplo pues, sería el de un comprador que recibe mercancías con un defecto menor y que puede corregirse inmediatamente sin consecuencias relevantes. El comprador, en lugar de comunicar el defecto y permitir la subsanación, pretende resolverlo todo el contrato únicamente porque el cambio de precios del mercado hace que ya no le resulte económicamente conveniente. Y en esta situación debe de analizarse no solamente si existe formalmente una irregularidad, sino también una proporcionalidad de la respuesta. Aquí la utilización de un defecto menor como pretexto para obtener una ventaja ajena a la finalidad de la obligación, pues puede resultar contraria a la buena fe. Finalmente, empecemos en una relación contractual de larga duración. Durante un año, una empresa acepta regularmente que determinada documentación sea enviada por un procedimiento específico. Nunca formula objeciones y desarrolla normalmente sus operaciones bajo esa práctica. Posteriormente, cuando surge un conflicto económico distinto, intenta desconocer todas las actuaciones anteriores argumentando que el contrato establecía formalmente otro procedimiento. En ese supuesto, el comportamiento previo adquiere relevancia. Será necesario determinar qué expectativa generó la conducta constante de las partes y si resulta coherente pretender posteriormente una interpretación completamente distinta. Este ejemplo muestra por qué la conducta anterior, los usos y las prácticas desarrolladas entre las partes pueden resultar relevantes para valorar el comportamiento contractual. Y llegamos, obviamente, a este punto donde podemos relacionar nuestros tres conceptos que vimos hoy. La buena fe establece un estándar general de conducta, exige honestidad, coherencia y respeto a la confianza legítimamente generada. La lealtad negocial concreta ese estándar en la relación entre las partes, exige evitar el engaño, la manipulación, el aprovechamiento abusivo y los comportamientos oportunistas. La razonabilidad proporciona un criterio para valorar objetivamente qué conducta podía esperarse de un operador comercial atendiendo a las circunstancias concretas.
Estos tres elementos, buena fe establece, pues estos tres elementos más que nada se complementan. La buena fe establece el principio, la lealtad orienta la conducta frente a la contraparte y la razonabilidad permite valorar esa conducta considerando la realidad de la operación, ¿no? Y los tres pueden operar tanto durante las negociaciones como durante la ejecución de un contrato. Por eso no debemos pensar que estos principios solamente aparecen cuando surge un litigio. Su función más importante es precisamente la prevención, es preventiva. Una negociación desarrollada de buena fe, una comunicación leal y una actuación razonable disminuye la posibilidad de que aparezcan controversias. También facilita que cuando surge una dificultad, las partes puedan encontrarse en soluciones compatibles con la continuidad, sobre todo de la relación contractual. Y para concluir la contratación, aquí para concluir nuestra sesión, perdón, la contratación internacional no puede entenderse exclusivamente como un conjunto de cláusulas escritas. El contrato establece de